A partir de ahora, mamá, el banco va a transferir tu pensión directamente a mi cuenta. Tú ya no necesitas nada. Solo necesitas un rincón donde morir. Se me cerró la garganta y no pude decir una palabra. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Pero esa noche, cuando abrió el refrigerador, se quedó congelado, y luego empezó a gritar. Su grito atravesó el silencio de la casa, afilado como una cuchilla rasgando una tela vieja. Fue tan fuerte que todos los perros del vecindario comenzaron a ladrar como locos, como si presintieran que algo terrible estaba ocurriendo. Mi vecina de al lado, la señora Marta, encendió la luz del porche. Escuché cómo se abría el portón del señor Harris. Todo el barrio se despertó. Y yo, me quedé sentada en mi mecedora en el patio trasero, envuelta en el chal de lana que mi madre había tejido hacía 40 años, mirando las estrellas sobre mí. 1, 2, 3. Perdí la cuenta cuando los gritos comenzaron de nuevo. Y por primera vez en 67 años de vida, sonreí. Porque por fin alguien estaba gritando por mi culpa. Tal vez te preguntes, ¿qué clase de madre sonríe cuando su propio hijo grita así? ¿Qué clase de mujer se queda balanceándose tranquilamente mientras el caos estalla dentro de su casa? Déjame decirte algo. La clase de mujer que ha sido aplastada durante 3 largos meses. La clase de mujer que fue convertida en una sombra dentro de su propia casa. Una mujer a la que le robaron el dinero, le pisotearon la dignidad y le silenciaron la voz. Su propia sangre. La historia que estoy a punto de contarte, con el corazón todavía dolorido y las manos aún temblando de rabia contenida, no empezó esa noche de gritos. Empezó 3 meses antes, el día en que enterré a mi esposo, y, sin saberlo, enterré mi libertad con él. Pero antes de llevarte por ese camino oscuro, necesito pedirte algo. Suscríbete a este canal. Porque historias como la mía necesitan ser contadas, escuchadas, y servir como advertencia para mujeres que viven en silencio con este mismo dolor. Adelante, presiona ese botón rojo, porque vas a querer saber cómo termina. Te lo prometo. Ahora, déjame llevarte al día en que todo empezó a derrumbarse. Era un jueves gris de julio cuando bajamos el ataúd a la tierra. El cielo estaba pesado, cargando el dolor de cada viuda del mundo. Yo llevaba un vestido negro sencillo que había comprado a las apuradas en una tienda del centro, porque en 42 años de matrimonio, nunca había necesitado ropa de luto. Miguel, mi esposo, siempre había sido demasiado terco como para morir, hasta que su corazón decidió que ya no podía más. Infarto, dijo el médico. Rápido, sin dolor, sin despedida. Ese lunes por la mañana estaba arreglando la cerca del patio trasero. Cuando lo llamé para almorzar, lo encontré tendido sobre el césped, con unas pinzas aún en la mano. Durante el funeral, la gente se acercaba a abrazarme y repetía las frases de siempre. Está en un lugar mejor. Dios tiene sus razones. Mantente fuerte, Raquel. Yo me sentía partida en dos. Una parte de mí lloraba profundamente por los desayunos que ya no compartiríamos, por las discusiones tontas sobre programas de televisión, por el leve aroma suyo que aún quedaba en la almohada. 42 años no se borran en un instante. Habíamos echado raíces el uno en el otro, aunque a veces esas raíces dolieran. Pero la otra mitad de mí, la que me da culpa admitir, sentía alivio. Miguel era un buen hombre. Trabajador. Nunca fue violento ni cruel. Pero era controlador. Cada gasto en la casa pasaba por su supervisión, como si mi esfuerzo no contara. Durante décadas fui maestra de escuela pública. Me jubilé con la espalda desgastada y la voz ronca de tantos años enseñando. Sin embargo, mi pensión iba a su cuenta, y él me daba $800 al mes para los gastos de la casa, y para mí. 800. Como si fuera la paga de una niña. Cada vez que quería comprarme unos zapatos, un vestido o un labial de la farmacia, fruncía el ceño. ¿De verdad lo necesitas, Raquel? Deberíamos ahorrar. ¿Ahorrar para qué? Nunca lo supe. La casa estaba pagada. No teníamos deudas.
Pero él cuidaba el dinero como alguien que protege agua en medio del desierto, temiendo que algún día se acabara. Y cuando murió, sentí el vacío que dejó. La abogada encargada de la herencia, la señora Esther, una mujer elegante con gafas plateadas y un leve perfume caro, me llamó a su oficina 2 semanas después del funeral. Abrió una carpeta marrón. Su voz era profesional, casi distante. No entendí todo, pero algunos números me hicieron reaccionar. Nuestra casa en las afueras de Dallas estaba valorada en $680,000, totalmente pagada. Y lo más importante, Miguel había puesto todo a mi nombre en su testamento. Algo que yo no sabía. Su esposo quería asegurarse de que usted estuviera protegida, dijo la señora Esther, ajustándose las gafas. Incluso dejó una nota indicando que si su hijo intentaba reclamar sus bienes, toda la herencia iría a caridad. Me quedé helada. Miguel nunca me lo había dicho, pero ahora recordé cómo evitaba darle dinero a nuestro hijo, David. Nunca confió en él. Hay más, continuó la abogada. Sus ahorros, el seguro de vida y los fondos de jubilación suman $127,000. Todo es suyo. Me quedé sin palabras. $127,000. Una casa de casi 700,000. Y una pensión mensual de más de 3,000. Por primera vez en mi vida, yo era dueña de mi propia existencia. Salí de la oficina con las piernas temblando. Mi corazón latía con fuerza, no por alegría, sino por algo desconocido. Libertad. Esa sensación extraña, emocionante, y ligeramente aterradora de poder decidir por mí misma. Comprar lo que quisiera. Ir a donde quisiera. Vivir como eligiera. Pero pronto entendí algo. La libertad es frágil. Especialmente cuando alguien está esperando arrebatártela. Esa tarde, me quedé de pie en la sala, mirando los muebles viejos, las cortinas desgastadas y el televisor enorme y anticuado. Pensé en redecorar. En viajar. En ese sofá azul profundo que había visto en la tienda de muebles, el que costaba $2,800 y que no dejaba de rondar mis pensamientos. Sonreí. Pero mi sonrisa desapareció rápido. Porque apenas 2 días después, sonó el timbre. Y cuando abrí la puerta, ahí estaba David, mi único hijo. De pie, con 2 maletas grandes, una mochila, y esa sonrisa torcida que siempre ponía cuando quería algo. Hola, mamá, dijo, entrando sin esperar invitación. Me voy a quedar unos días. Tenemos que hablar. Y así, con 2 maletas y una sonrisa falsa. El infierno entró en mi casa. ¿Quieres saber por qué volvió? ¿Por qué justo ahora? ¿Y qué pasó cuando descubrió que yo tenía dinero? Quédate conmigo, porque lo peor aún está por venir. David nunca aparecía sin motivo. En los últimos 10 años, me había visitado tal vez 6 veces. Siempre apurado. Siempre con excusas. Vivía en Houston, a pocas horas en coche, pero la distancia entre nosotros era mucho mayor. Un océano de silencios y promesas rotas. En el funeral de su padre llegó tarde. El servicio ya había empezado cuando entró con una camisa arrugada y jeans, como si acabara de levantarse. No lloró. Se quedó atrás, con los brazos cruzados, mirando el teléfono de vez en cuando. Cuando terminó, me dio un abrazo sin ganas. Si necesitas algo, llámame. Me quedaré unos días para ayudarte. Pero no lo hizo. A la mañana siguiente, se fue. Dijo que tenía una entrevista importante. No me ayudó con los papeles. No se quedó conmigo en esas noches sofocantes de soledad. Y aún así, 2 semanas después volvió. Con equipaje. Jessica me echó, dijo, lanzando las maletas en el sofá como si todavía viviera allí. Tuvimos una gran pelea. Me dijo que me fuera. Jessica era la tercera mujer de la que oía hablar, aunque nunca conocía ninguna. Solo sabía sus nombres por fotos borrosas y por las historias que él contaba cuando necesitaba dinero. ¿Y el trabajo? Pregunté desde la puerta. Se encogió de hombros, abrió el refrigerador y bebió jugo de naranja directamente de la botella. No funcionó. El jefe prometió 3,200,
Pero el contrato decía 1800. No soy idiota. Renuncié. Se me hundió el estómago. Había escuchado esa historia demasiadas veces. David siempre tenía una razón para no trabajar. El jefe era injusto. El sueldo muy bajo. Las horas demasiado largas. La empresa inestable. Quise preguntarle. ¿Y qué hiciste los últimos 5 meses? ¿Por qué no me llamaste? Pero no lo hice. Ya sabía la respuesta. Solo se acordaba de mí cuando necesitaba algo. Haz lo que quieras, dije, forzando una sonrisa. Tu habitación sigue igual. La pequeña habitación del fondo, con una cama individual, una cómoda que crujía y los viejos pósters de bandas aún pegados en las paredes desde su adolescencia. Nunca los quité. Tal vez, en el fondo, todavía esperaba que volviera como el niño que alguna vez fue. Pero el hombre que entró ese día ya no era ese niño. Tenía 38 años. El vientre ablandado. El cabello ralo. Ojeras oscuras bajo los ojos. Dejó caer las maletas en el suelo. Y se tiró sobre la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Solo necesito un poco de tiempo para volver a encarrilarme, mamá. Unos días. Unos días se convirtieron en una semana. Una semana se convirtió en 2. Y yo, como siempre, lo permití. Al principio, me alegró tener a alguien en casa. La casa se había sentido demasiado vacía desde que Miguel murió. Muchas veces me despertaba en mitad de la noche, extendiendo la mano para buscarlo, antes de recordar que ya no estaba. Ese vacío me tragaba por completo. Tener a David allí, el sonido de la televisión hasta tarde, el olor de la comida recalentada en la cocina, me hacía sentir menos sola. Aunque la mayor parte del tiempo se quedaba en su habitación o tirado en el sofá, viendo vídeos en el teléfono con un volumen que me hacía latir la cabeza. Yo cocinaba para él. Lavaba su ropa. Limpiaba su desorden. Cada vez que comía sin dar las gracias, dejaba los platos sucios en el fregadero o se quejaba de que la comida estaba insípida, me tragaba el enojo y me repetía. Está pasando por un momento difícil. Ten paciencia. Luego empezaron los pedidos. Mamá, ¿me prestas 850? Necesito ropa para entrevistas. Se lo di. Mamá, se me rompió el teléfono. Necesito uno nuevo para buscar trabajo. Alrededor de 1200. Se lo di. Mamá, se me averió la moto. La reparación cuesta 620. Se lo volví a dar. Cada vez decía. Te lo devuelvo, mamá, cuando consiga trabajo. Pero el trabajo nunca llegó. Y el dinero, nunca volvió. La señora Esther ya había transferido los $127,000 a mi cuenta de ahorros. Imprimí el estado de cuenta y lo guardé en una carpeta azul junto con las joyas de mi madre y documentos importantes. Cada noche, antes de dormir, abría esa carpeta azul y miraba los números. 127,000. Era una seguridad que nunca había conocido. Una oportunidad de vivir el resto de mi vida con dignidad. Una prueba de que aún importaba. Pero cada vez que David pedía dinero, ese número disminuía. 126,150. Luego 124,950. Y después, menos. Ni siquiera parpadeaba al pedir más. Una noche, mientras lavaba los platos después de cenar, David entró a la cocina, se sentó y empezó a deslizar el dedo por su teléfono. Se quedó en silencio un rato. Luego dijo, sin mirarme. Mamá, tenemos que hablar de tus finanzas. Mis manos se quedaron quietas bajo el agua. ¿Mis finanzas? Repetí lentamente. Sí. ¿Cuánto te queda en los ahorros? ¿Unos 100,000? El corazón se me detuvo. ¿Cómo lo sabía? David, eso no es asunto tuyo. Se rió suavemente, con frialdad. ¿No es asunto mío? Soy tu hijo. El único que tienes. Si mañana te mueres, ¿a dónde va ese dinero? ¿A la iglesia? ¿A un desconocido? Me giré, secándome las manos con un paño. No me voy a morir, David. Pero eventualmente sí, mamá. Tiene 67. Vive sola.
Puede pasar cualquier cosa. Su tono no tenía preocupación. Ni cariño. Solo cálculo. Como si ya estuviera midiendo cuánto tiempo me quedaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estoy bien, David. No necesito que nadie administre mi vida. Se encogió de hombros, sin mirarme. Como quieras, mamá. Solo digo que deberías poner tus cosas en orden. Es por tu bien. Luego salió de la cocina. Y yo me quedé allí, con las manos temblando y el pecho apretado. Esa fue la primera vez que tuve miedo de mi propio hijo. Esa noche, acostada en la cama, miré el techo y pensé en Miguel, en la cláusula de su testamento, en si él había visto en David lo que yo me negaba a ver. Abracé la almohada que aún conservaba un leve aroma a su colonia, y lloré en silencio, con miedo de que David me escuchara. Entonces lo supe. Mi libertad tenía fecha de vencimiento. Y el tiempo se estaba acabando. Pero, ¿qué estaba planeando exactamente David? ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? ¿Y por qué cada vez que lo miraba veía a un extraño, usando el rostro de mi hijo? Quédate conmigo, porque la caída hacia esa oscuridad recién estaba comenzando. Esas primeras semanas con David se sentían como vivir con un fantasma ruidoso. Ocupaba espacio, sin estar realmente presente. Se despertaba tarde, casi siempre después de las 11 de la mañana. Arrastraba los pies hasta la cocina en shorts, sin camiseta, con los ojos hinchados de sueño. Abría el refrigerador y se quedaba mirando dentro como si esperara que la comida saltara sola. Tomaba lo que quería. El yogur que había comprado para la semana. La porción de queso que estaba guardando. El último trozo de pastel. Y comía ahí mismo. Sin plato. Sin servilleta. Sin pedir. Sin agradecer. Yo me quedaba junto al fregadero, fingiendo lavar una taza que ya estaba limpia, solo para no mirarlo. Porque cada vez que lo hacía, una rabia lenta y ardiente me subía por la garganta. Una rabia que no sabía nombrar. Porque una madre no debería sentirse así por su hijo. Una madre debe amar. Tener paciencia. Perdonar. Pero la paciencia tiene límites. Y la mía se estaba agotando. David pasaba sus días navegando por internet, viendo vídeos o jugando en la vieja computadora que había traído. Cada vez que le preguntaba por el trabajo, respondía. Mandé algunas solicitudes. Estoy esperando respuestas. Pero nadie llamaba. O si lo hacían, él no estaba conforme. Me ofrecieron trabajo en un almacén, $16 la hora. ¿Están bromeando? Terminé la secundaria, tengo experiencia en ventas, trabajé con gente importante. No voy a rebajarme así. Me mordí el labio. ¿Rebajarse? Quise preguntarle. Estás desempleado, viviendo de tu madre, comiendo con el dinero de su pensión. ¿Qué es más bajo que eso? Pero me quedé callada. Solo volví a la cocina, removiendo la olla de porotos. Porque aún tenía esperanza. Esperanza de que fuera solo una etapa. De que una mañana despertara, y cambiara. Pero la esperanza es peligrosa. Te hace soportar lo insoportable, durante demasiado tiempo. Ese viernes por la noche, comenzaron los insultos. Cociné arroz, porotos, carne salteada con cebolla y ensalada de tomate. Una comida simple, hecha con amor. Puse la mesa, lo llamé y me senté. Él vino, con los ojos pegados al teléfono, se sentó, pinchó un trozo de carne, masticó lentamente, y frunció el ceño. Mamá, la carne está dura. Me quedé congelada. ¿Dura? Sí, la cocinaste demasiado. Miré mi plato. Tierna. Sabrosa. Perfectamente bien. A mí me sabe bien, David. Se encogió de hombros y dejó el trozo a medio masticar en el plato. Quizás a ti. Yo no voy a comer esto. Se levantó, con el teléfono en la mano, y se fue al salón. Segundos después, la televisión estaba a todo volumen. Probablemente estaba pidiendo pizza o una hamburguesa desde una aplicación. Otra vez. Me quedé allí, mirando la comida que había preparado con todo mi cariño. Me ardían los ojos. No por la crítica,
sino por la ingratitud. Por esa crueldad fría, que se había vuelto tan normal. Cené sola. En silencio. Cada bocado, pesado como una piedra. Los días siguientes estuvieron llenos de más quejas. Mamá, el wifi es pésimo. Cámbialo. Mamá, la casa es un horno. Prende el aire acondicionado. Mamá, compra mejor café. Este es muy suave. Cada vez que intentaba explicarle que solo podía pagar ese plan de internet, que tener el aire encendido todo el día subiría la cuenta de luz, que llevaba años tomando ese café. Suspiraba con impaciencia. Como si yo fuera una niña terca que no entendía nada. Poco a poco, David se adueñó de la casa. No para cuidarla, sino para controlarla. Cambiaba el canal mientras yo veía una película. Ocupaba la mesa de la cocina con sus cosas, obligándome a comer en el sofá. Dejaba ropa sucia por todo el baño. Usaba mis toallas. Bebía jugo directamente de la botella. Cuando intentaba decirle algo, con cuidado, para que no pensara que lo estaba regañando, respondía: «Vamos, mamá. Esta casa también es mía». Pero no lo era. Era mía. Y él lo sabía. Una mañana, mientras barría el porche, mi vecina Marta se asomó por encima de la cerca, con tono curioso. «Raquel, ¿David está viviendo contigo ahora?» Forcé una sonrisa. «Solo temporalmente. Está reorganizando su vida». Ella negó con la cabeza, con una mirada que lo decía todo. «Los hombres cerca de los 40 no reorganizan su vida, querida. Se acomodan, y se quedan». Se me encendió la cara. No por ella, sino porque tenía razón. Todos pensarían lo mismo. Que yo era una vieja ingenua dejando que su hijo vago volviera a drenar lo que me quedaba de vida. «Es mi hijo, Marta. No puedo echarlo». Ella sonrió apenas. Las madres nunca echan a sus hijos, pero los hijos sí pueden abandonar a sus madres. Recuérdalo. Volvió a su casa. Y me dejó allí, con la escoba en la mano y el corazón pesado. Esa noche, después de lavar la pila de platos que David había ignorado, fui a mi habitación y abrí la carpeta azul. Saldo: 119.430. En menos de un mes. Casi $8.000 habían desaparecido. Ropa para entrevistas. Gasolina. Reparaciones de la computadora. Dolor de espalda. Medicamentos. Siempre había una razón. Siempre una emergencia. Y yo, siempre cedía. Porque tenía miedo. Miedo de que se fuera, y no volviera. Miedo de estar completamente sola. Miedo de morir en esa casa, y que me encontraran solo cuando los vecinos sintieran el olor. Estaba comprando la presencia de mi hijo, con mi propio dinero. Y él lo tomaba, sin una pizca de culpa. Cerré la carpeta. Abracé la almohada. Y lloré hasta quedarme dormida. Pero lo peor, aún estaba por venir. Una semana después, un sábado por la tarde, David abrió la puerta de mi habitación sin tocar. Su rostro estaba serio. Arrastró la silla del tocador, se sentó frente a mí, con las piernas abiertas y las manos sobre las rodillas. «Mamá, tenemos que hablar en serio». Se me heló el estómago. «¿Sobre qué?» Respiró hondo. «Sobre tu dinero, sobre esta casa, sobre el futuro. No puedes seguir viviendo así. Sin un plan. Sin estructura. Ahora que estoy aquí, me encargaré de todo». Y en ese mismo instante, se abrió el abismo. Me di cuenta de que estaba viviendo con un extraño. Y uno peligroso. En la vida hay momentos en los que entiendes que has perdido el control. No de forma ruidosa, ni clara, sino en silencio, como arena deslizándose entre los dedos. Cuanto más intentas sujetarla, más rápido se escapa. Yo estaba viviendo ese momento, y ni siquiera lo sabía todavía. David estaba sentado frente a mí en la vieja silla que crujía. Su expresión era seria, casi paternal, como si estuviera a punto de darme una gran lección. «Tiene 67 años, mamá», empezó lentamente. «Tu memoria ya no es lo que era. Es normal». Sentí un dolor en el pecho.
Mi memoria está bien, David. Me dedicó una sonrisa condescendiente, como la de los médicos con pacientes testarudos. Sé que tú crees eso, pero ¿no has notado que últimamente olvidas cosas? El otro día dejaste la cocina de gas encendida. La semana pasada dejaste las llaves en la puerta. Las personas mayores son un blanco fácil, mamá. Cualquiera podría aprovecharse de ti. Iba a responder, pero siguió hablando, sin darme oportunidad. Ahora que estoy aquí, puedo ayudarte. Soy tu hijo. Déjame ayudarte. Vamos a reorganizar tus finanzas. Poner todo bajo un mismo plan. Te sentirás más segura, y yo también. Sus palabras sonaban razonables. Incluso suaves. Pero algo estaba mal. Algo difuso, retorciéndose en mi estómago. ¿Qué quieres decir con reorganizar? Pregunté, con la voz pequeña. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Primero, deberíamos unificar todo en una sola cuenta. Tus ahorros, tu pensión, todo. Yo me encargaré de todo, mamá. Pagaré las cuentas, compraré la comida, lo gestionaré todo. No tendrás que preocuparte por nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pero yo aún puedo manejarlo, David. Lo he estado haciendo sola. Lo sé, pero es agotador. Deberías relajarte y disfrutar de tus años dorados. Déjamelo a mí. Relajarte y disfrutar de tus años dorados. Como si fuera una anciana incapaz de atarse los zapatos. No esperó respuesta. A la mañana siguiente, me despertaron golpes en la puerta. Mamá, levántate. Tenemos que ir al banco. Ya pedí cita. Aún estaba en pijama, parpadeando hacia el reloj de la mesita. ¿A qué hora, David? Ahora. El gerente solo está disponible esta mañana. Vístete. Podría haber dicho que no. Podría haber cerrado la puerta y volver a la cama. Pero no lo hice. Porque las madres siempre escuchan a sus hijos. ¿Verdad? No cuestionan. Confían. Qué equivocada estaba. En el banco, David me guió por el pasillo como si fuera una niña perdida. Me sujetaba del brazo, prácticamente empujándome hacia adelante. El gerente, un hombre de unos 30 años con traje azul marino y corbata a rayas, nos saludó con cortesía. Buenos días, señora Raquel. Su hijo me explicó todo. Usted quiere otorgarle poder sobre su cuenta, ¿correcto? Abrí la boca, y la cerré. Miré a David, que apoyó una mano sobre mi hombro. Es solo por comodidad, mamá. Yo me encargo de todo para que no tengas que venir más al banco. Con esta autorización, añadió el gerente, él podrá transferir fondos, pagar facturas, retirar dinero, todo en su nombre. Es muy común en las familias, especialmente cuando los padres se hacen mayores. Mayores. Esa palabra me golpeó como un ladrillo. No estaba incapacitada. No estaba senil. Tenía 67 años, no 90. Aún conducía. Cocinaba. Limpiaba. Pero en esa sala, todos me miraban como si fuera inútil. Yo, necesito pensarlo. David apretó mi hombro con tanta fuerza que me dolió. Mamá, ya estamos aquí. Solo firma. El gerente deslizó el bolígrafo sobre el escritorio. Y yo, tontamente, firmé. Cuando salimos del banco, David sonreía como si hubiera ganado un premio. Se detuvo en una panadería cercana, compró café y un pan de queso, y me los entregó como si estuviéramos celebrando. Ya está todo listo, mamá. Todo organizado. Puedes relajarte. Pero yo no podía relajarme. Sentía la garganta cerrada. Las manos frías, incluso bajo el calor de agosto. Quería llorar, aunque no sabía por qué. Cuando llegamos a casa, David fue directo a la computadora. Yo me quedé en la cocina, mirando por la ventana a Marta, que colgaba la ropa, igual que había hecho yo esa misma mañana. 2 días después, entró en la cocina mientras yo pelaba papas. Se apoyó en el refrigerador, cruzado de brazos, y soltó la bomba. Mamá, hablé con el banco. A partir del mes que viene,
Tu pensión se depositará directamente en mi cuenta. Será más fácil así. El cuchillo se me resbaló de la mano y cayó al suelo. ¿Qué? Es mejor, mamá. Yo pagaré las cuentas, compraré lo que necesitemos, me encargaré de todo. Tú no necesitas nada, excepto un lugar para descansar. ¿Descansar? Esa palabra otra vez. Pero esta vez sonaba diferente. Como un borrador. Como un final. David, ese dinero es mío. Suspiró con irritación. Lo sé, mamá, pero ahora lo administraré yo. Es por tu bien. Por tu bien. Tragué saliva. Quería gritar. Romper esos papeles. Correr al banco y deshacer todo. Pero no hice nada. Me quedé ahí, sujetando el borde del fregadero mientras mi mundo se derrumbaba. Porque acababa de entregarle mi libertad, a mi propio hijo. Desde ese día, todo cambió. David tomó el control de todo. Hacía las compras, siempre eligiendo lo más barato y en menor cantidad. Cuando le pedía algo, ponía los ojos en blanco. No necesitas eso, mamá. Tenemos que ahorrar. ¿Ahorrar? ¿Con mi dinero? Cambió la contraseña del wifi y se negó a decírmela. Desperdicias datos viendo vídeos. Empezó a vigilar la electricidad. Se quejaba si dejaba una luz encendida. La luz es cara, mamá. Ten cuidado. Me sentía una extraña en mi propia casa. A fin de mes, me llamó al salón y me entregó 4 billetes de $100. Toma, mamá. Tu asignación. Miré el dinero como si fuera falso. ¿Asignación? Sí. 400 para tus gastos personales. Si necesitas más, me dices. 400. Mientras mi pensión superaba los 3.000. Y mis ahorros los 100.000. David, necesito más que eso. ¿Para qué? Mamá, tú no sales. Yo cubro todo. Es suficiente. Tomé el dinero con manos temblorosas, fui a mi habitación, cerré con llave y lloré. Lloré de rabia. De humillación. De miedo. Me había convertido en prisionera de mi propia vida. Acostada, mirando el techo, pensé en Miguel. En cómo controlaba nuestras finanzas. En cómo me daba dinero como si fuera una niña. En cómo decidía que valía la pena comprar. Durante 42 años soñé con libertad. Y cuando por fin la tuve, se la entregué a otro hombre. La única diferencia era que Miguel, por estricto que fuera, me amaba. Construimos una vida juntos. Pero David, él solo me estaba usando. Y yo lo permití. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Y se detendría alguna vez? ¿O esto era solo el comienzo? Quédate conmigo. Porque el abismo todavía no tenía fondo. Hay una diferencia entre vivir y simplemente existir. Yo lo aprendí de la forma más cruel. Vivir es despertar con un propósito. Poder elegir qué comer, qué vestir, a dónde ir. Tener voz. Existir es ser solo otro objeto en la casa. Ocupar espacio, pero no significar nada. Eso era yo entonces. Una mujer que simplemente existía, en su propia casa. Las primeras semanas después de que David tomó el control del dinero fueron una serie de pequeñas humillaciones, que construyeron una prisión invisible a mi alrededor. Controlaba todo. Desde la comida, hasta mi vida diaria. Siempre compraba el arroz más barato. Pegajoso. Los porotos de peor calidad, llenos de piedritas que tenía que quitar una por una, con la espalda doliéndome. La carne más barata. Dura. Fibrosa. Solo estoy ahorrando, mamá. De todas formas, tú no comes mucho. Yo aún tenía todos mis dientes. Fuertes. Pero hablaba como si fuera demasiado vieja para masticar. Un día le pedí que comprara un frasco de aceitunas. Siempre me habían gustado. Pero Miguel las odiaba. Así que durante 42 años, nunca compré. Ahora que él ya no estaba, pensé que por fin podía. ¿Aceitunas? Se burló David. Eso es un lujo, mamá. No podemos permitirnos cosas así. ¿No podemos permitirlo? Dije,
con la voz más firme de lo habitual. David, tengo más de $100.000. Me miró con la misma expresión irritada que usan los adultos con los niños. Tenías, mamá. Ahora lo estoy usando de forma inteligente. Para nuestro futuro. Nuestro futuro. Como si su futuro se construyera con mi dinero. Nunca compré las aceitunas. Y después de eso, dejé de pedir cualquier cosa. Mis amigas dejaron de visitarme. Wanda, mi mejor amiga desde hacía más de 30 años, seguía llamando cada semana, invitándome a almorzar, a tomar café, o simplemente a charlar. Pero cada vez que aceptaba, David encontraba una excusa. Mamá, hace mucho calor. Te puedes subir la presión. Descansa. Quizás otro día. Hasta que un día, él mismo contestó el teléfono. Hola, Wanda. Mi mamá no se está sintiendo bien últimamente. Está muy cansada. Cuando mejore, te aviso. Y colgó. Yo estaba a menos de 3 metros. No estaba cansada. No estaba enferma. Estaba perfectamente bien. Pero él decidió que yo estaba enferma. Y Wanda le creyó. Porque los hijos no mienten sobre la salud de sus madres. Después de eso, dejó de llamar. Y yo me hundí aún más en la soledad. Cada vez que alguien tocaba la puerta. La vecina Marta. El cartero. Cualquiera. David era siempre quien respondía. Abría la puerta apenas una rendija, bloqueando la entrada con su cuerpo, y decía rápido. Mi mamá está descansando. No puede recibir visitas ahora. Como si yo estuviera inválida. Demasiado frágil para siquiera saludar. Yo lo veía todo desde la ventana de mi habitación. Lo veía, y sentía como esa rabia lenta empezaba a arder dentro de mí. Pero no podía hacer nada. No podía gritar. No podía abrir la puerta de golpe y decir, estoy aquí. Estoy viva. Porque una parte de mí, ya estaba rota. Y no sabía cómo arreglarla. Su control no se detuvo en el dinero ni en las llamadas. También empezó a decidir qué podía ponerme. Una mañana, me puse un vestido floral que había comprado hacía mucho tiempo, pero que nunca había usado. Era ligero. Bonito. Y por primera vez en meses, me sentí mujer otra vez. Me miré al espejo. Y sonreí. Cuando bajé, David me miró de arriba abajo, y sonrió con burla. ¿A dónde vas, mamá? A ningún lado. Solo quería usarlo. Negó con la cabeza mientras seguía con el teléfono. Los vestidos florales a tu edad se ven ridículos. Deberías vestirte más. Discreta. Más apropiada. Sentí que la cara me ardía de vergüenza. Subí de nuevo. Me cambié por una blusa vieja. Y me miré otra vez en el espejo. Pero ya no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Pálida. Apagada. Invisible. Exactamente en lo que David quería convertirme. Pero lo peor llegó cuando descubrí lo que había hecho con mi dinero. Una tarde, David salió a hacer trámites, dejando su computadora abierta sobre la mesa. Yo estaba trapeando el suelo cuando la pantalla se encendió. Normalmente nunca revisaba nada. Pero algo me empujó a acercarme. En la pantalla había una conversación de WhatsApp web con un proveedor de materiales de construcción, confirmando un pedido. Piso de madera de lujo. Pintura premium. Grifería importada. Total, $12.400. Dirección de entrega, calle Rose 428, apartamento 301. El corazón se me detuvo. Conocía esa dirección. Era un edificio nuevo en uno de los barrios más caros de la ciudad. David había mencionado una vez que estaba invirtiendo en un apartamento allí. ¿Invirtiendo? Con mi dinero. Abrí el historial del navegador. Cuanto más veía, más se me apretaba el pecho. Facturas de muebles a medida. Un refrigerador de $900. Una transferencia de 18.000 a una tienda de electrónica. Y otra de 23.600 a una empresa constructora. Las manos me temblaban tanto que casi se me cayó el ratón. Más de 50.000. $50.000. Desaparecidos de mis ahorros,
para decorar un apartamento del que nunca se había atrevido a hablar. Me dejé caer en el sofá. Las piernas débiles. El corazón desbocado. La cabeza dando vueltas. Sentí ganas de vomitar. No estaba administrando mis finanzas. Me estaba robando. Y lo peor de todo. Era que yo se lo había permitido. Yo había firmado. Yo le había entregado las llaves al ladrón. Cuando David volvió horas después, yo seguía sentada allí. Dejó las llaves sobre la mesa. Abrió el refrigerador. Mamá, ¿hay algo para comer? No pude responder. Tenía la garganta bloqueada. Sacó un recipiente con sobras, lo calentó en el microondas, comió mirando el teléfono, dejó el plato sucio en la encimera, y se fue a su habitación. Yo me quedé allí, mirando la nada. Esa noche, acostada en la cama, pensé en rendirme. Dejar que se lo llevara todo. Dejar que hiciera lo que quisiera. Tal vez sería más fácil. Cerrar los ojos. Aceptar. Esperar a que mi cuerpo ya no resistiera más. ¿Qué podía hacer yo? ¿Enfrentarme a él? Un hombre de 38 años. Fuerte. Astuto. Más rápido que yo. ¿Y qué le diría a la policía? ¿Qué le había dado poder legal y ahora me arrepentía? Se reirían. Pensé que no tenía salida. Pero a veces, cuando tocas fondo, solo tienes dos opciones. Hundirte por completo. O impulsarte hacia arriba. Y mi momento. Estaba por llegar. Quédate conmigo. Porque el cambio estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Alguna vez sentiste que estabas desapareciendo? No de golpe. Sino poco a poco. Cada día, una parte de ti se apaga. Primero tu voz. Luego tu alegría. Después, las ganas de levantarte de la cama. Hasta que un día te miras al espejo. Y no reconoces a quien te mira. Yo estaba desapareciendo. Y nadie lo notaba. O peor aún. A nadie le importaba. Habían pasado casi 2 meses desde que David tomó el control de mi vida. 2 meses viviendo con $400 de asignación. Comiendo comida barata. Usando ropa vieja. Encerrada en mi propia casa, como una criminal. Había perdido más de 15 kilos. La ropa me quedaba grande. Los huesos de la cadera sobresalían. Los ojos hundidos. Las ojeras no desaparecían. Cada noche me quedaba despierta, mirando el techo, preguntándome cómo había llegado a esto. ¿Cuánto dinero había gastado? Y si alguna vez tendría el valor de enfrentarlo. Pero cada vez que imaginaba hacerlo, mi cuerpo se paralizaba. Como si me hubieran arrancado la columna. Y solo quedara una cáscara frágil. Hasta esa mañana de miércoles, en el supermercado. David había salido a hacer cosas, lo que yo sabía que significaba gastar más de mi dinero en su apartamento secreto. Antes de irse, me dio una nota y un billete de $20. Mamá, compra detergente y esponjas. Si sobra algo, trae pan. $20. Para detergente, esponjas y pan. Lo tomé en silencio. Esperé a que se fuera. Me puse mi abrigo gastado, tomé mi bolso, y salí. No había parada de autobús cerca. Así que caminé 13 cuadras bajo el sol de septiembre. El sudor me empapaba la espalda. Pero el simple hecho de salir de casa me hizo sentir más ligera de lo que me había sentido en meses. En la tienda compré el detergente más barato. 8,90. Esponjas por 1,50. Y me quedaron menos de $10, para medio kilo de pan. Estaba haciendo fila cuando escuché que alguien decía mi nombre. Raquel. Me giré lentamente. Banda. Mi vieja amiga de la escuela pública donde enseñábamos. Tenía 64 años. 3 menos que yo. Pero parecía 20 años más joven. Cabello rubio bien cuidado. Una blusa suave. Jeans nuevos. Empujaba un carrito lleno de comida. Frutas frescas. Yogur. Queso. Vino. Y yo, con detergente y esponjas. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo. Su expresión cambió. Dios mío, Raquel,
Has bajado muchísimo de peso. Forcé una sonrisa. Estoy a dieta. Una mentira. No estaba a dieta. Me estaba muriendo de hambre. De comida. De libertad. De vida. Frunció el ceño, bajando la voz. ¿Dieta? Estás demacrada. ¿Y esa ropa? Tú nunca salías así. ¿Qué está pasando? Me ardieron los ojos. Me mordí el labio. No podía derrumbarme en medio de un supermercado. Estoy bien, Wanda. Solo es una mala racha. No me creyó. Me tomó de la mano. Vamos a hablar ahora mismo. Pagó sus compras. Pagó también mi pan. Y me llevó a la cafetería de enfrente. Pidió 2 cafés con leche y una porción de torta de zanahoria. La empujó hacia mí. Come. No tengo hambre. Come, Raquel, antes de que tenga que darte de comer yo misma. Tomé el tenedor. Probé un bocado pequeño. Dulce. Suave. Fragante. Casi me puse a llorar. Era algo que no sentía desde hacía meses. Wanda cruzó los brazos. Su voz firme. Ahora habla. Y no me vengas con lo de la dieta. ¿Qué está pasando? Quise mentir. Desviar el tema. Pero sus ojos lo veían todo. Y me quebré. Le conté todo. El poder legal. El control del dinero. Los $400. La comida barata. El aislamiento. El apartamento secreto. Los 50.000 desaparecidos. Cuando terminé, estaba llorando, secándome con una servilleta empapada. Wanda guardó silencio un momento. Luego dijo: «Estás viviendo con un parásito, Raquel». «No, es mi hijo». «No. Es un parásito. Y peor aún, le estás permitiendo alimentarse de ti». La miré. Con los ojos hinchados. «No se lo permito. Simplemente no sé qué hacer». Se inclinó hacia mí. Su voz calmada, pero firme. «Sí lo sabes. Solo tienes miedo. Miedo de estar sola. Miedo de que se vaya. Por eso dejas que te haga daño, mientras siga cerca. Pero eso no es amor, Raquel. Eso es abuso». Volví a romper en llanto. Porque tenía razón. Estaba aterrada de quedarme sola. Aterrada de perder a mi único hijo. Pero empecé a preguntarme: ¿seguía siendo mi hijo? ¿O solo un extraño usando su rostro, destruyéndome desde dentro? Wanda tomó mi rostro entre sus manos. Me obligó a mirarla. «Escúchame bien. No tienes que soportar abuso solo porque sea tu hijo. Un hijo que no respeta a su madre no merece tenerla. Ahora tienes que defenderte». «¿Pero cómo?» Firmé todo. Le di todo. Ese poder se puede revocar. Vamos a ver a un abogado hoy mismo. Un escalofrío me recorrió. Miedo y esperanza mezclados. ¿Y si se entera? ¿Y si pierde el control? No más y sí, Raquel. ¿Piensas morir lentamente en esa casa? ¿Desaparecer hasta que no quede nada? No. No quería eso. Y por primera vez en meses, sentí algo dentro de mí. No desesperación. Ira. Pequeña, pero viva. Creciendo. «Conozco a un abogado», dijo Wanda. «Se llama Ricardo Hayes. Es excelente. Su oficina está en el centro. Lo llamo ahora mismo». Marcó el número. Consiguió una cita para 1 hora después. La oficina de Ricardo era pequeña, pero ordenada. Y olía suavemente a café recién hecho. Parecía tener unos 50 años, con el cabello entrecano y unas gafas colgando del pecho. Su apretón de manos fue firme. Su sonrisa, amable. Wanda le explicó todo mientras yo le entregaba los documentos. Había logrado ocultar una copia de la autorización, los estados bancarios y las notas que había guardado en secreto con los gastos de David. Ricardo leyó cada página con atención. Luego se quitó las gafas y me miró. «Usted es víctima de explotación financiera y abuso», dijo. «Esto es un delito». El corazón me latió con fuerza. ¿Un delito? Sí.
Él ha estado usando su dinero para su propio beneficio, sin su consentimiento. Tener poder legal no significa tener permiso para robar. Pero es mi hijo. ¿Y qué? Su tono fue firme, pero no duro. Nadie tiene derecho a robarle a su madre. Nadie. Por primera vez. Sentí que alguien estaba de mi lado. Que no estaba loca. Que no estaba exagerando. ¿Qué debo hacer ahora? Paso 1. Revocar la autorización. Paso 2. Presentar una denuncia formal. Paso 3. Bloquear todo su acceso a sus cuentas. Paso 4. Recuperar lo que es suyo. Miré a Wanda. Ella sonrió y apretó mi mano. Todo va a estar bien. Y por primera vez en mucho tiempo. Le creí. La zorra dentro de mí finalmente había despertado. Y estaba lista para morder. Mi madre solía decir: los perros que ladran no muerden. Tenía razón. Los peligrosos son los silenciosos. Esperan. Yo había estado gritando en silencio durante meses. Atrapada en una jaula invisible. Pero ahora estaba en silencio. Un silencio peligroso. Porque la zorra había despertado. Y las zorras nunca avisan antes de atacar. Salí de la oficina de Ricardo con 3 cosas. Un plan. Una denuncia en proceso. Y algo que creí haber perdido para siempre. Determinación. Wanda me llevó en coche a casa, hablando sin parar. Sé inteligente. Muévete rápido, pero mantén todo en secreto. No dejes que sospeche nada. Finge que todo sigue igual. Sé la dulce anciana que él cree que eres. Asentí, mirando por la ventana mientras pasábamos por calles conocidas, casas viejas, el parque donde jugaba de niña. Todo se veía igual. Excepto yo. Cuando el coche se detuvo frente a mi casa, Wanda me agarró la mano antes de que bajara. Raquel, ¿estás segura? Porque si empiezas esto y te echas atrás a mitad de camino, te va a destruir. La miré directo a los ojos. Y respondí con firmeza. Mi voz más segura que en años. Estoy segura. David estaba sentado en el sofá cuando entré. Tenía un plato de lasaña cara sobre las piernas. De esa que compraba solo para él mientras yo comía arroz con huevo. Ni siquiera me miró. Los ojos pegados a la televisión. Te tardaste, mamá. ¿Compraste lo que te pedí? Sí, mentí. Había dejado el detergente y las esponjas en casa de Wanda. Está en la cocina. Murmuró algo y volvió a su programa. Subí las escaleras. Cerré la puerta con cuidado. Y respiré hondo para calmarme. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta y en las sienes. Me senté en la cama. Saqué la hoja de instrucciones que me había dado el abogado Ricardo. La leí 3 veces. Hasta memorizar cada paso. Luego la rompí en pedazos. Y la tiré por el inodoro. Nadie podía saberlo. El primer paso era revocar el poder legal. Pero para hacerlo, tenía que ir al banco cuando David no estuviera. A la mañana siguiente, se fue temprano. Dijo que tenía cosas que hacer y que no volvería hasta la tarde. Esperé unos minutos más, solo para asegurarme. Luego me vestí con mi ropa más ordenada. Un poco de lápiz labial. Me peiné. Y me miré al espejo. Por primera vez en meses. Vi a una mujer de verdad. No a una sombra silenciosa. El banco estaba lleno. Tomé un número y esperé casi 45 minutos hasta que me llamaron. El gerente era el mismo joven de traje azul marino que había presenciado cuando firmé ese papel estúpido. Sonrió con cortesía. Buenos días, señora Raquel. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero revocar el poder que firmé a favor de mi hijo. Su sonrisa se desvaneció. ¿Está segura? Estoy segura. Tecleó unas líneas, frunció el ceño y dijo: Señora Raquel, su cuenta ha tenido múltiples transacciones inusuales en los últimos 2 meses, por un total de más de $54,000. Yo ya lo sabía. Pero escucharlo en voz alta me oprimió el pecho. Por eso mismo quiero revocarlo. Me entregó un formulario. Me pidió 3 firmas. Y me indicó que debía certificarlas en la oficina de al lado. Cuando regresé, dijo:
Su hijo ya no tiene acceso. Pero le recomiendo cambiar todas sus contraseñas. Lo hice allí mismo. PIN de la tarjeta. Acceso online. Todo. Cuando salí del banco, las piernas me temblaban. Pero el pecho se sentía más ligero. Paso 1. Completado. El paso 2 era mover el dinero restante a otro banco. Para que David no pudiera rastrearlo. Banda me acompañó a una sucursal al otro lado de la ciudad. Abrí una nueva cuenta solo a mi nombre. Sin autorizados. Transferí todo lo que quedaba. $38.000. De 127.000. Había quemado casi 90.000 en menos de 3 meses. Pero lo que quedaba era mío. Y nadie volvería a tocarlo. El paso 3 era reunir pruebas. Cada vez que David salía, yo registraba la casa en silencio, como una detective. En su habitación encontré una carpeta llena de contratos, facturas y presupuestos. Todo relacionado con el apartamento de la calle Rose. Tomé fotos de cada página con el teléfono. No podía llevarme los originales. Se daría cuenta. Pero las fotos eran suficientes. Descubrí que había hecho un pago inicial de $65.000. Todo retirado de mi cuenta. Justo antes de que yo cancelara la autorización. El resto estaba financiado. 12 cuotas mensuales de 2.890. Y claro, ¿de dónde saldría ese dinero? De mi pensión. Lo había planeado todo. Mantenerme viva. Controlarme. Darme una asignación. Mientras usaba mis ahorros para construir su futuro. Y yo. La madre ingenua. Viviendo de migajas hasta el día de mi muerte. Cada noche me acostaba mirando las fotos en mi teléfono. Sintiendo una rabia fría recorriéndome la espalda. Ya no era una rabia salvaje. Era algo más afilado. Más tranquilo. Más calculado. David me había subestimado. Pensó que era débil. Inofensiva. Pero su arrogancia se convertiría en mi arma. Paso 4. El más peligroso. Presentar la denuncia. El abogado Ricardo fue conmigo a la comisaría. Llevé todas las pruebas. Estados de cuenta. Fotos. Registros de transferencias. El investigador, un hombre de unos 50 años, revisó todo con cuidado. Luego dijo: tiene un caso sólido. Esto califica como robo financiero. ¿Quiere que iniciemos una investigación? ¿Cuánto tardará? Difícil decirlo, pero con estas pruebas, no mucho. Firmé. Y tomé el comprobante con manos temblorosas. Ya no había vuelta atrás. La batalla había comenzado. Y yo iba a ganar. En los días siguientes, fingí que nada había cambiado. Seguía cocinando para él. Lavando su ropa. Aceptando mi asignación. Sonriendo cuando decía: te quiero, mamá. Y bajando la cabeza cuando criticaba la comida. Pero por dentro. Estaba contando los días. Planeando cada movimiento. Esperando el momento correcto. Banda me llamaba todos los días. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo un poco más. Y entonces, un lunes por la noche. Después de 2 semanas interpretando a la madre obediente. Ataqué. Esperé a que David saliera a ver a sus amigos. Probablemente a gastar más de mi dinero. Fui a la cocina. Abrí el refrigerador. Y lo vacié por completo. Cerveza. Comidas congeladas. Jugo. Fiambres. Todo, a la basura. Luego escribí una nota. A partir de ahora, quien no gana dinero, no come. Bienvenido al mundo real, la dueña de la casa. La dejé dentro del refrigerador vacío. Cerré la puerta. Y me senté en el porche, en mi vieja mecedora. Envuelta en el chal que mi madre había tejido. Y esperé. No tuve que esperar mucho. Su grito atravesó la noche. Tan fuerte que los perros del vecindario comenzaron a ladrar al unísono. Seguí balanceándome lentamente. Mirando el cielo lleno de estrellas. Por primera vez en 3 meses. Sonreí. Sus pasos retumbaron en el suelo. La puerta se abrió de golpe.
David apareció frente a mí. El rostro rojo. Las venas marcadas. Los ojos llenos de furia. ¿Qué demonios hiciste? Me quedé sentada. Tranquila. Señaló hacia la casa, temblando de rabia. El refrigerador está vacío. ¿Dónde está la comida? La tiré, respondí con calma. Dio un paso hacia adelante, con los puños apretados. ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves a tirar mi comida? ¿Tu comida? Me levanté despacio. Qué curioso, porque, hasta donde sé, quien la pagó fui yo. Con el dinero que me robaste. Retrocedió medio paso. Como si lo hubiera abofeteado. ¿Robé? No robé nada. Lo estaba administrando. ¿Administrando? Solté una risa seca. Quemaste casi $90.000 en 3 meses. Compraste un apartamento, lo llenaste de muebles, mientras yo vivía a base de huevos y arroz frío, sobreviviendo con $400 al mes de mi propio dinero. Eso no es administrar. Eso es robar. Abrió la boca. La cerró. Buscando excusas. Yo iba a contarte lo del apartamento cuando. ¿Cuándo? Lo interrumpí. ¿Después de gastarlo todo? ¿O después de que yo muriera, para quedarte con lo que faltaba? El sudor le corría por la frente. Mamá, hice esto por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Mi voz se elevó. Me encerraste en esta casa, me alejaste de mis amigas, me diste una asignación como si fuera una mendiga, compraste comida barata, me trataste como basura. ¿Y te atreves a hablar de futuro? Intentó hablar otra vez. Pero lo corté. Me incliné. Tomé la carpeta que estaba junto a mi silla. Y se la extendí. ¿Sabes lo que encontré? Resoplé. Gastaste 12.400 en pisos, 900 en un refrigerador, 8.200 en muebles, 17.500 en una motocicleta que escondiste en el garaje. ¿Quieres que siga? Su rostro se puso pálido. Casi gris. Mamá, ¿cómo conseguiste eso? De tu habitación. Fotografié todo. Cada recibo, cada transferencia, cada centavo que tomaste. Dio un paso atrás, casi tropezando. Tú revisaste mi habitación. Corregí eso, dije con frialdad. Mi casa. Mi dinero. Y entonces dejé caer la carpeta a sus pies. Los papeles se esparcieron a su alrededor. Ahora lo vas a devolver. Miró los documentos. Luego me miró a mí. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Devuélvelo, mamá, ya no tengo el dinero. Se fue. Entonces vende el apartamento. No puedo. Está a mi nombre. Firmé un préstamo con el banco. Ese es tu problema. Se llevó las manos a la cabeza. Entró en pánico. Perdiste la cabeza. No puedes hacerme esto. ¿No puedo? Crucé los brazos, mirándolo fijamente. David, ya lo hice. Había revocado la autorización. Había cambiado todas las contraseñas. Había movido el dinero restante a otra cuenta. Y había presentado la denuncia por robo. La habitación quedó en silencio. David me miraba como si fuera otra persona. Como si no pudiera creer que la mujer frente a él era la misma a la que había aplastado durante meses. Me denunciaste, balbuceó. Sí. Porque soy tu madre, y tú olvidaste quién eras. Mi voz fue firme. Me robaste, me humillaste, me aislaste, me hiciste sentir que no valía nada, y ahora te atreves a exigir lealtad. La lealtad se gana, David. Y tú la perdiste hace mucho tiempo. Empezó a llorar. O a fingir. Ya no me importaba. Mamá, por favor, sé que me equivoqué. Dame una oportunidad para arreglarlo. Te lo devolveré poco a poco. Conseguiré trabajo. Basta. Lo interrumpí. Mi tono era tranquilo. Pero helado. Basta de mentiras. Basta de promesas vacías. Basta de usarme. Saqué un papel doblado de mi bolso y se lo entregué. Tienes 48 horas para irte de esta casa. Si no, la policía te sacará. Sus manos temblaron, casi rompiendo el aviso.
¿Me estás echando? Sí. Pero no tengo a dónde ir. Eso ya no es mi problema. Cayó de rodillas frente a mí. Juntó las manos. Mamá, por favor, soy tu hijo. No hagas esto. Miré al hombre de 38 años, llorando, suplicando. Como si yo aún fuera la madre blanda a la que podía manipular con culpa. Pero esta vez, no sentí nada. Ni rabia. Ni lástima. Ni odio. Solo un vacío frío, donde antes había amor. Tenías razón en algo, dije en voz baja. Antes creía que solo necesitaba un pequeño rincón donde morir. Pero ahora sé que no estoy lista para morir. Y cuando lo haga, será a mi manera, en mi casa, con mi dignidad. Y tú no estarás aquí para verlo. Me di la vuelta. Entré en la casa. Cerré la puerta con llave. Subí las escaleras. Y volví a cerrar. Esa noche. Por primera vez en meses. Dormí en paz. Sin pesadillas. Sin vueltas en la cama. Sin miedo. A la mañana siguiente, cuando bajé, David seguía sentado en el sofá. Los ojos rojos. El rostro apagado. Cuando abrió la boca, levanté la mano. No quiero escucharte. Fui a la cocina. Me preparé café. Y comí pan con mantequilla, sola, en silencio. Él se quedó allí, con la mirada vacía. Al día siguiente, cuando volví del mercado, sus maletas estaban ordenadas en la sala. Se fue. Sin despedirse. Sin pedir perdón. Sin dejar una nota. Y lo primero que sentí fue alivio. Pero la historia aún no había terminado. Porque quedaba un último secreto por descubrir. 3 días después de que David se fuera, recibí una llamada de la abogada de mi difunto esposo, la señora Esther. Señora Raquel, necesito que venga a mi oficina. Hay un documento que debía conservar por indicación de su esposo. Se me tensó el pecho. ¿Qué tipo de documento? Una carta. Me pidió que se la entregara solo si David intentaba quedarse con sus bienes. Me quedé helada. ¿Cómo se enteró? El abogado Ricardo me llamó. Somos colegas. Me habló de su caso. Las manos me temblaban cuando colgué. Wanda estaba conmigo. Prácticamente se había instalado en mi casa para ayudarme a reconstruir mi vida. Una carta, dije. Sí. No sabemos qué dice, pero lo vamos a descubrir. En la oficina, la señora Esther nos recibió con su habitual expresión seria. Pero esta vez, había algo más. Compasión. Sacó un sobre antiguo, sellado con cera roja. La letra era desordenada, pero familiar. Para Raquel. Abrir solo si David se convierte en el hombre que siempre temí que fuera. Se me revolvió el estómago. La señora Esther me entregó el sobre. Me lo dio 2 años antes de fallecer. Dijo que temía que su hijo algún día intentara aprovecharse de usted, y que debía entregárselo solo si eso ocurría. Supongo que ese momento ha llegado. Sostuve el sobre. Pesaba. No solo papel. ¿Verdad? Una despedida. Rompí el sello con cuidado. Dentro había 3 páginas escritas a mano. Las letras temblorosas. Irregulares. Debió escribirlas cuando ya estaba enfermo. Cuando sabía que le quedaba poco tiempo. Raquel. Si estás leyendo esto, significa que mi mayor temor se hizo realidad. David ha intentado quitarte lo que es tuyo. Y yo ya no estoy para protegerte. Pero hay algo que nunca tuve el valor de decirte mientras estaba vivo. No porque no quisiera, sino porque me avergonzaba. Avergonzado del hijo que crié. David era diferente incluso de niño. No era malvado al principio, solo frío. Cuando otros niños lloraban, él se reía. Cuando alguien se lastimaba, no le importaba. ¿Recuerdas al perro del vecino que fue atropellado? Él solo dijo, es solo un animal. Tú dijiste que era un niño distraído. Pero yo sabía que no. Con los años, empeoró. Mentir le salía tan natural como respirar. Robaba dinero de mi billetera, y yo pensaba que lo había perdido. Era bueno fingiendo. Bueno manipulando.
usando a todos para conseguir lo que quería. Intenté ser estricto. Intenté enseñarle lo correcto. Pero no cambió. Solo aprendió a ocultarlo mejor. Hace 3 años, me pidió $15,000. Dijo que tenía una deuda urgente o lo demandarían. Se los di, pero dudé. Así que contraté a alguien para investigar. Resultado, no había deuda. Usó el dinero para comprar una motocicleta cara y revenderla. Le mintió a su propio padre, sin pestañear. Ahí entendí algo. Nuestro hijo no era un buen hombre. Y nunca lo sería. No te lo dije porque sabía que no me creerías. Siempre lo defendías. Decías que yo era demasiado duro. Quizás lo era. Pero la dureza no crea monstruos. Los monstruos nacen así. Por eso hice el testamento como lo hice. La casa está solo a tu nombre. Indivisible. Y cuando tú faltes, irá directamente a caridad. Nunca pasará por manos de nadie más. Porque sabía que, si tenía la oportunidad, él te quitaría todo. Y si estás leyendo esto, es porque tenía razón. Lo siento por no habértelo dicho antes. Lo siento por dejarte enfrentar esto sola. Pero nunca te culpes. Eres la mejor madre que cualquier hijo podría tener. Esto no es tu culpa. Es de él. Sé fuerte. Sé libre. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Te amo. Aunque nunca supe decirlo bien. Miguel. Cuando llegué a la última línea, las lágrimas corrían por mi rostro. No de tristeza, sino de liberación. No perdoné a David. Me perdoné a mí. Durante meses me había castigado, pensando que era mi culpa. Que si yo hubiera sido distinta, mi hijo también lo sería. Pero Miguel tenía razón. El problema nunca fui yo. Banda terminó de leer. Tomó mi mano con fuerza. Tu esposo te amaba, Raquel. A su manera, pero era real. Me sequé las lágrimas. Y asentí. Lo sé. La señora Esther me entregó un pañuelo. Hay algo más. Su esposo dejó instrucciones de que, si alguna vez necesitaba apoyo legal contra David, yo la representaría sin costo. Pagó todos los honorarios legales por 5 años. Me quedé paralizada. ¿Hizo eso 2 años antes de morir? Sí, dijo suavemente. Él lo sabía. E hizo todo lo posible por protegerla. Esa noche, me senté en mi mecedora, con la carta apretada contra el pecho. Mirando el cielo estrellado, bañado por la luz suave de la luna. Susurré. Como si Miguel pudiera oírme. Gracias. Gracias por seguir protegiéndome, incluso desde el otro lado. Por primera vez desde que murió. No me sentí sola. 2 semanas después, David me escribió. Mamá, lo siento. Me equivoqué. Necesito ayuda. No tengo dónde quedarme. ¿Puedes prestarme unos miles? Me quedé mirando el mensaje. Durante mucho tiempo. Pensé en responderle. Pensé en enviarle dinero. Y entonces recordé la carta. Recordé todo lo que había pasado. Recordé en quién me había convertido. Respondí con una sola palabra. No. Y luego bloqueé su número. La guerra había terminado. Yo había ganado. Y lo mejor de todo. Es que cuando recuperas el control de tu vida, las cosas buenas empiezan a aparecer. Quédate conmigo. La historia está por terminar. Pero el final. Vale cada segundo. Han pasado 6 meses. Algunas mañanas todavía me despierto sorprendida de que esta sea mi vida. Libre. Completa. Viva de verdad. Hoy es una de esas mañanas. Me desperté temprano. El aroma del café subía desde la cocina. No lo había preparado yo. Era Clara. La estudiante de enfermería que alquila la habitación del fondo. La que antes era de David. Tiene 23 años. Cabello rizado recogido. Una sonrisa luminosa. Y una energía que hizo que la casa volviera a sentirse viva. Estudia por la mañana. Trabaja en el hospital por la tarde. Y por la noche nos sentamos juntas en el porche a hablar de todo, y de nada.
Al principio, dudé en dejar que alguien viviera conmigo. Después de todo lo que había pasado con David, tenía miedo de compartir espacio otra vez. Miedo de que me usaran. Miedo de confiar en la persona equivocada. Pero Wanda me dijo: Raquel, necesitas compañía, pero de alguien real. No de alguien que se aferre a ti. Publica una habitación en alquiler y elige a alguien que te haga sentir cómoda. Lo hice. Clara fue la primera en responder. Vino un domingo por la tarde. Tímida. Con un cuaderno pequeño en las manos. Y una sonrisa nerviosa. Me dijo que le estaba costando pagar sus estudios. Que su familia no podía ayudarla mucho. Cuando la miré, vi a alguien que luchaba por salir adelante. No por quitarle a otros, sino por sostenerse por sí misma. Asentí. Puedes quedarte. El alquiler es de 650 al mes. Compartimos cocina y baño. Yo cocino. Tú ayudas a mantener ordenado. Casi lloró de alivio. Desde ese día, mi casa volvió a respirar. Esta mañana, cuando entré en la cocina, Clara ya había puesto la mesa para 2. Huevos revueltos. Tostadas crujientes. Fruta fresca. Café caliente con leche. Sonrió. Buenos días, señora Raquel. Hoy no trabajo, así que preparé el desayuno para las 2. Me senté. Comí despacio, sintiendo el calor de una comida hecha con cariño. Gracias, cariño. Se encogió de hombros, sonriendo aún más. Usted cocina para mí todo el tiempo. Es justo que yo también lo haga. Después del desayuno, Clara salió a ver a sus amigas. Yo me quedé en casa. Pero el silencio ya no era pesado. Era paz. Abrí el armario. Saqué una caja de zapatos. Dentro estaban mis estados de cuenta. Saldo, $71.000. David había sido obligado por el tribunal a devolverme 52.000 en compensación. Vendió el apartamento que compró con mi dinero. Perdió mucho porque tuvo que vender rápido. Pero el dinero volvió. Todo documentado. Mi pensión mensual volvió a ser de 3.240. Completamente bajo mi control. Con el alquiler de la habitación y mis ahorros. Por fin tenía seguridad real. Guardé los papeles. Y fui a la sala. La casa era diferente ahora. Había arreglado algunas cosas. No todo, porque aún quería ahorrar. Pinté las paredes de un color claro. Casi blanco. Para que el espacio se sintiera más abierto. Compré un sofá nuevo. No el turquesa con el que había soñado. Sino uno beige suave. Que se sentía como un abrazo cada vez que me sentaba. Cambié las cortinas. Puse macetas con flores en el porche. Compré un ventilador nuevo para el dormitorio. Cada pequeño cambio. Era una declaración silenciosa. Esta casa es mía. Esta vida es mía. A las 10 en punto, sonó el timbre del portón. Era Wanda. Venía a buscarme para nuestra reunión de mujeres de los miércoles. Me puse la blusa floral nueva que compré con mi propio dinero. Y me sentí ligera. Como el aire. En el camino, me preguntó, como siempre: ¿Estás bien? Estoy muy bien. Sonreí. Y esta vez, era verdad. Nos reunimos en un pequeño salón de iglesia. 12 mujeres. Todas mayores de 60. Cada una con su historia. Algunas viudas. Otras abandonadas. Otras, como yo, traicionadas por sus propios hijos. Compartíamos. Reíamos. Llorábamos. Cocinábamos. Y encontrábamos esperanza unas en otras. Ese día me tocaba hablar. La coordinadora, la señora Elena, con cabello plateado y ojos amables, me invitó al centro del círculo. Raquel, ¿quieres compartir tu historia con todas? Respiré hondo. Y empecé. Hablé de David. Del control. Del miedo. Pero también de la carta de Miguel. De la justicia. De los nuevos comienzos. Cuando terminé, muchas mujeres estaban llorando. No por lástima, sino porque se vieron reflejadas.
Una mujer llamada Carmen, de 72 años, levantó la mano. Mi hijo maneja todo mi dinero. Dice que es para ayudarme, pero tengo miedo de enfrentarlo. La miré. Y le dije con claridad. Tienes que hacerlo, antes de que sea demasiado tarde. Nadie va a venir a salvarte. Solo tú puedes hacerlo. Asintió. Con lágrimas en los ojos. Pero con una nueva luz en la mirada. Después de la reunión, Banda me llevó a nuestro restaurante favorito. Un lugar acogedor, con comida casera. Pedimos carne a la plancha con queso, arroz blanco, porotos al horno y papas fritas. Comimos. Charlamos. Como en los viejos tiempos. Te ves diferente, dijo Banda. ¿Diferente cómo? Más ligera. Más tú. Me reí. Porque volví a ser yo. Esa tarde, al regresar a casa, encontré una sorpresa en el porche. Una caja grande, envuelta en papel marrón, con una cinta roja. Y una tarjeta. Gracias, señora Raquel, por darme un hogar cuando nadie más creyó en mí. Usted es la madre que siempre quise tener. Con cariño, Clara. Las manos me temblaron al abrirla. Dentro había una manta tejida a mano. Color verde mar. Mi color favorito. Me senté en la mecedora. Me la envolví en los hombros. Y lloré. No de tristeza. Sino de gratitud. De pertenencia. De amor. Y entonces entendí la verdad más importante. La familia no es la sangre. La familia es quien se queda. Quien cuida. Quien elige caminar a tu lado. Esa noche, sentada en el porche bajo el cielo estrellado, pensé en todo. En David. En Miguel. En la mujer frágil que fui. Y en la persona en la que me había convertido. Entendí que hay que caer para aprender a levantarse. Perder. Para entender lo que realmente vale. Y tocar fondo. Para descubrir lo fuerte que sigue siendo. David nunca volvió a contactarme después de que lo bloqueé. Los vecinos dicen que alquiló un pequeño apartamento y consiguió trabajo estable. Sea verdad o no. Ya no importa. Ya no es mi responsabilidad. Yo cumplí como madre. Lo crié. Lo amé. Lo protegí. Y él eligió otro camino. Esa elección es suya. Y también sus consecuencias. Miré al cielo. Y susurré. Gracias, Miguel, por creer que yo era lo suficientemente fuerte. Tenías razón. Luego me dije a mí misma, en voz baja. Gracias, Raquel, por no rendirte. Porque la verdadera riqueza no es lo que tenemos. Es lo que no permitimos que nos quiten. Y lo más valioso de todo. Es el respeto por una misma. Algunas heridas nunca sanan como esperamos. Pero con el tiempo y el coraje. Se convierten en cicatrices. Ya no duelen. Solo nos recuerdan lo fuertes que fuimos para sobrevivir. Antes creía que el amor de una madre era un vínculo irrompible. Pero ahora entiendo. Que el amor necesita respeto y honestidad para existir. Cuando alguien solo toma. Y nunca da. Eso no es amor. Es una carga. Me llevó casi toda una vida entender una verdad simple. Amar a un hijo. No significa perderte a ti misma. Porque solo cuando conservas tu dignidad y tu valor, puedes dar un amor verdadero. La familia, al final, no es donde aguantas. Es donde perteneces. Donde encuentras paz. Y donde eres amada. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que defenderte de alguien a quien amas? Comparte tu historia en los comentarios. Porque creo que todas tenemos nuestro propio camino para recuperar la fuerza y la fe. Y si quieres seguir caminando conmigo en historias de resiliencia, amor y libertad, sígueme en el canal. Para que no nos perdamos en el camino.